Buenas tardes compañeros, bienvenidos a la cuarta clase de Organización Peronista de la Escuela Peronista de 3 de Febrero. ¿Cómo están? En este caso vamos a hablar de orgánica pura, la organización según nos cuenta la Escuela Peronista de las palabras de Perón, ¿no es cierto? Bueno, les leo. La preparación de la organización. Nos dice Perón: organizar es simplemente crear el instrumento de trabajo que uno debe tener a su disposición para realizar cualquier obra. Acá entendemos de manera simple lo que significa la organización, ¿no? Organizar el elemento que necesitamos para lograr algún fin. Una explicación simple tal cual el peronismo. También nos dice Perón: para gobernar una cosa, lo primero que hay que tener es organización. Es muy importante y ahora les vamos a pasar a explicar con palabras de Perón el por qué. Dice: una organización bien cimentada es la clave para toda gran realización. En este caso, bueno, la importancia de tener una base sólida, ¿no es cierto?, en todo plan de proyecto que vayamos a realizar de nuestras pequeñas organizaciones. Dice: cuando encaramos una nueva actividad, debemos concretarla sobre la marcha. Más enseguida debemos iniciar la labor de organización. Acá nos comenta Perón, también en estas palabras está mejor. Esperen que les leo esto y lo vamos a comprender bien. Dice: hay que ponerse a hacer y después que estamos haciendo, vamos a ir organizando a medida que vayamos concibiendo la organización. Entonces, para organizar, Perón nos dice que no es necesario sentarse a una mesa y ponerse a escribir, vamos a lograr tal proyecto, tal otro, desarrollarlo, ¿no es cierto? Y armar una organización de papel. Lo que nos dice Perón es que la iniciativa para buscar un modo de organización es empezar a hacer, compañeros. Después, cuando estamos en la marcha, vamos a comprender bien los elementos que necesitamos para lograr el fin que nos proponemos. Y ahí es cuando pasamos quizás a pulir la organización a través del papel, ¿no? Ya de manera más esquemática. Nos dice Perón: hay gente que tiene sobre la organización un concepto sui generis. Creen que organizar una cosa es sentarse ante una gran mesa, tomar un gran papel y hacer sobre él una serie de cuadritos unidos con líneas. Y dicen: ya está todo organizado. No, eso no es organización. Eso es simplemente un esquema. Siempre recuerdo al respecto, nos cuenta el general, las clases de anatomía que nos daban en el colegio, cuando nos ponen a la vista un mapa del cuerpo humano, levantan el esternón, abren los intestinos y vamos viendo así todos los órganos con láminas. Pero ese no es un hombre, eso no anda, eso no funciona. Lo que se necesita es tener un hombre en el cual se realicen todas las funciones sistemáticas, que piense, que accione, que haga cosas buenas y malas, como hacemos todos los hombres. Hasta que no tengamos eso, no tenemos plenamente con qué planear una organización. También nos dice Perón: la organización no es un asunto teórico, y acá terminando de redondear la idea, ¿no?, sino más bien un asunto empírico. ¿Qué es lo empírico, compañeros? Empírico es la realidad. Puede ser la realidad histórica, algunos te hablan del empirismo histórico, que es la realidad, que después vienen a buscar los revisionistas de la historia. Y también nos expresamos como lo empírico a lo real en el presente, no es únicamente en el pasado. Saber reconocer la realidad, quitando toda ideología que quizá nuble el buen punto de vista, es algo muy necesario. Así que lo empírico es necesario tenerlo presente para el hombre o los hombres que busquen organizar. Bueno, vuelvo a repetir así queda más clara la idea. La organización no es un asunto teórico, sino más bien un asunto empírico, nos dice el general. Los resultados reales de los organismos de acción, ya sean estos para la concepción o para la ejecución de la tarea, solamente
pueden comprobarse en el trabajo mismo. Los frondosos estudios teóricos orgánicos, destinados generalmente a fracasar en un gran porcentaje en la ejecución del trabajo mismo, son inútiles. Esto quiere decir que escribir, darse ideas, decir vamos a hacer esto, vamos a reunirnos para solucionar un problema, que tanto nos lo presentan los políticos de hoy, ¿no? Lamentablemente, muchos que se dicen peronistas, pedimos disculpas a veces, que buscan solucionar un problema de seguridad o un problema en la comunidad educativa prometiendo reuniones, prometiendo juntarse para esquematizarlo y planearlo. No, papá, el pueblo, la organización necesita medidas concretas con las que lograr los fines que se proponen. Nos termina de decir Perón sobre este punto. Es por eso que solamente se puede hablar de su eficacia o ineficacia mediante la comprobación empírica de las organizaciones. La única verdad es la realidad, compañeros. Pasamos al siguiente tema. Normas o requisitos fundamentales de la organización. Ya sabemos que la organización se inicia mientras caminamos, porque ahí es cuando reconocemos la realidad empírica en la que transitamos. Después pasamos al modo del papel. Pero acá hablamos de los principios que requiere... hablamos de los principios que aplica el método de organización peronista. Acá tenemos diferencias con otros métodos de organización como los liberales, Max Weber con su burocracia, Taylor con su estructuralismo organizativo. Y bueno, Perón nos habla desde la mirada peronista de la organización, sin tantas complicaciones teóricas, sino lo que se aprende del caminar, del empirismo puro. Nos dice Perón, hay que crear las organizaciones siguiendo varios principios inmutables que rigen el arte de la organización. Estos 4 principios que he mencionado en organización se llaman, primero, el principio de la objetividad. Segundo, el de simplicidad. Tercero, el de la perfectibilidad orgánica. Y cuarto, el de la estabilidad orgánica. Vamos a empezar por el principio de simplicidad. Perón los nombró primero la objetividad, después la simplicidad, pero voy a empezar con la simplicidad para darle un esquema que sea más entendible, ¿no? Perón dice que la organización debe ser simple, y estos son los motivos. Él nos dice, primero, que sea una organización simple, que no sea complicada, porque si no, no se puede manejar. Por eso la primera regla de la organización es la simplicidad. Los beneficios de la organización están en razón directa de su simplicidad estructural y funcional. Y también nos dice, vale decir, realizar esa función con los menores organismos posibles. Por eso los peronistas hablamos mucho del estado necesario, no todo con el estado, sino el estado necesario, lo que logre los objetivos. ¿Para qué vamos a poner 20 personas en algo que puede hacer 1 o 2? ¿No? Es complicar las cuestiones. Bueno, repito, vale decir, realizar esta función con los menores organismos posibles, ya que si son muy numerosos, se produce una obstrucción natural que trae siempre el concepto de esa excesiva burocracia, donde los hombres andan estorbándose. En esto pasa como en todos los trabajos. Para hacer un pozo de 1 metro, nos dice Perón de forma metafórica, para hacer un pozo de 1 metro cuadrado hay que poner a 1 hombre. Si ponemos 2, se estorban y no pueden cavar. Lo mismo pasa con esto. Si ponemos muchos, se estorbarán físicamente o materialmente. Pero si se estorbaran desde otro punto de vista, es porque siempre alguno crea dificultades al otro que realiza, y así se va anulando el trabajo. En esto queremos decir que a veces hay interferencias físicas de lugar, queremos usar el mismo lugar para 2 funciones diferentes, siempre hay un traspapeleo y cosas. También puede ser en lo ideológico. A veces uno quiere
ir con ciertos objetivos, otro choca con objetivos que son diferentes a los principales, y con esto nos vamos a lo que veníamos hablando de antes, de la unidad de concepción. No podemos tener dos concepciones distintas porque vamos a chocar en la tarea para lograr los objetivos, ¿no? Por lo que son objetivos diferentes de base. Nos dice, lo mismo pasa con esto, si ponemos muchos se estorbarán físicamente o materialmente, pero si se estorbaran desde otro punto de vista, el ideológico, es porque siempre alguno crea dificultades al otro que realiza y así se va anulando el trabajo. De manera que es necesario que esa organización, nos dice el general, tenga un amplio sentido de simplicidad. Con el menor organismo hay que realizar la labor. Esto es con respecto a la parte simple, la necesidad de que sea simple la organización, ¿no es cierto? Ahora también nos dice Perón que la organización tiene que ser objetiva. Y a este respecto nos dice que sea objetiva vale decir que esté organizada con una finalidad específica y que sirva para cada especialidad. Porque a menudo la gente quiere organizar una cosa que sirva para dos cosas. Como el sofá cama, nos cuenta Perón jocosamente, donde uno se sienta mal y duerme peor. Hay que organizar cada cosa para su finalidad. Vale decir que la segunda regla de la organización es la objetividad. En la organización hay un principio que es inviolable, nos dice en otra oportunidad, ¿no? Las organizaciones deben ser objetivas, es decir, deben referirse a la finalidad que cumplen. No hay que crearla como a uno se le ocurra, como pasa a menudo en la administración pública, cuando uno tiene un buen amigo que le dice, no te preocupes, yo te voy a organizar, vas a ver lo que te voy a organizar, vas a ver lo que voy a organizar para vos. Este es el amiguismo político, ¿no? Y Perón nos dice acá, tengan bien en claro, no se organiza para los hombres, se organiza para una función a cumplir por un organismo. El hombre viene después y a lo mejor lo echa a perder. Por eso es que entre otras cosas, los peronistas evitamos el caudillismo y nos oponemos a ciertas maneras que tomó la política moderna, el caudillismo, el caciquismo, y que nos alejan de la realidad del objetivo. Y acá lo dice claramente desde la mirada de la organización, que debe ser objetiva. Cuando metemos quizá el interés de los hombres y nos olvidamos del interés doctrinario, en nuestro caso, somos gente de doctrina, se tuercen los objetivos. Y nos dice también Perón, toda organización tiene su parte cruenta, que impone sacrificios y algunas veces supresión de personas. Esto quiere decir también, volvemos al punto anterior, que no podemos cambiar los objetivos doctrinarios por objetivos personalistas, de minorías, de pequeño grupo de personas, olvidando los intereses originalmente planteados y que generalmente, bueno, especialmente en el peronismo, se centran en las grandes mayorías y no únicamente en las pequeñas minorías, ¿no? Bueno, dice también Perón que la organización debe ser estable. ¿A qué se refiere con esto? Él nos dice, el tercer punto es la estabilidad orgánica, es decir, que se organice definitivamente y no se cambie todos los días de objetivo o de métodos, ¿no? Aclaro yo. Porque si no se conduce a la desorganización. La estabilidad se consigue creando formas orgánicas que se prolongan en el tiempo. También nos dice en otra oportunidad, el apresurarse constituye un factor negativo para la organización. Querer arreglar todo ya. Cuando tenemos un objetivo definido, sabemos que es bueno y sabemos que va hacia una realización que ayude a la felicidad del pueblo o grandeza de la patria. No hay que estar mirando a un costado y decir, uy, pero acá tenemos una necesidad, acá tenemos otra, acá tenemos otra. En todo caso se crearán los organismos necesarios para responder a eso. Pero el organismo destinado a una finalidad tiene que continuar hacia esa finalidad. No puede ser veleta. ¿Entendemos lo que nos quiere decir acá el general? La estabilidad se consigue creando formas orgánicas que se prolonguen en el tiempo.
y el apresurarse constituye un factor negativo para la organización. Decimos del cristianismo, cada día tiene su afán. Tómenlo como un buen consejo. Dice Perón también, a mayor tiempo mejor organización, a menor tiempo peor organización. Eso tiene que ver con lo que podemos cultivar y reflexionar acerca de lo organizable para generar una síntesis más efectiva, ¿no? Y nos dice, por último, por eso es necesario un grado de estabilidad, pero si esa estabilidad es demasiado prolongada y nos apunta al último tema, al cuarto, la perfectibilidad, pierde el cuarto factor, dice. Repito, por eso es necesario, nos dice Perón finalmente, un grado de estabilidad, pero si esa estabilidad es demasiado prolongada, se anticúa, pierde el cuarto factor. Y pasamos al cuarto factor, que es la perfectibilidad. Decimos que las organizaciones deben ser perfectibles, finalmente. Y los que se anquilosan en un sistema y se exceden en la estabilidad, pierden perfectibilidad, nos dice el general. La perfectibilidad es la evolución, es decir, que no se puede estar cambiando todos los días de organización, pero tampoco se puede permanecer siempre con la misma organización. Hay que hacerla evolucionar de acuerdo con el tiempo y con la situación. O sea, nos adaptamos a los tiempos, nos adaptamos a las formas. La rigidez no es necesaria si existe una reflexión que se transita en la doctrina para sacar una síntesis y caminar la doctrina en otros tiempos, con otro ambiente y en otras situaciones. Los principios van a ser lo mismo, las formas de ejecución son las que cambian. Dice, estable. Estable es el tercero, perfectible es este último. Dice, se consigue la perfectibilidad mediante medidas de aplicación que van racionalizando permanentemente la acción, adaptándola a esa evolución. Bueno, lo que veníamos hablando antes, ¿no? Caminando es como conocemos nuestro ambiente y vemos cuando exista la necesidad de modificar nuestros planes de acción, adecuarnos al ambiente o a los tiempos. Siempre, por supuesto, nos dice Perón, siguiendo los principios. Y por último, nos dice, se consigue la perfectibilidad mediante medidas de aplicación que van racionalizando permanentemente la acción, adaptándola a la evolución. Les dije eso ya, perdón. Lo último era, una organización ha de tener una perfección estructural y funcional muy alta para que realmente sea una organización. Bueno, en este punto comprendemos que lo mismo, tenemos que tener capacidad de adaptarnos, capacidad de poder sostener nuestros objetivos, capacidad de poder simplificar al punto más efectivo nuestra organización y capacidad de poder, voy al tercer punto, sostenerla en el tiempo, la estabilidad. Bueno, con esto terminamos. Espero que esta quinta clase, que es corta pero sintética de Perón. Y con esto me despido, compañeros. Espero que esta quinta clase los ayude tal como es el objetivo de esta Escuela Superior Peronista. Y las otras clases, síganlas, compañeros, son también muy interesantes, todos textos de Perón. Sirva para crear hombres y mujeres de acción. Felicito a todos los compañeros que están en sus diferentes actividades, medios de comunicación, comedores, centros de jubilados, centros de apoyo a la comunidad. Hay muchos compañeros ayudando con remedios a otros compañeros, otros que salen a ser roperos comunitarios. A todos los compañeros que están en la acción y que están llevando adelante la doctrina de Perón desde el corazón, les agradezco mucho, espero que les sirva el material y muchas gracias, compañeros. Buenas tardes.